Buenos días, ¿cómo están? Quiero dejarles este video grabado porque va a ser una introducción un poco teórica al tema que nos va a llevar de ahora en más 2 clases, que es, podríamos decirlo así, el mercado de trabajo. Y entonces, así como el mercado de bienes nos permitía explicar el precio de los bienes que uno compra y vende, cómo se formaban esos precios, al menos en la teoría, el mercado de trabajo claramente va a tener que ver con la determinación de los salarios en una economía. Esa es un poco la pregunta que va a estar detrás. Eh, ¿Por qué ciertas actividades productivas se gana lo que se gana y en otras el precio es tan diferente? El precio del mercado de trabajo va a ser el salario. La idea es esta clase entonces que sea un poquito teórica, igual en breve nos encontramos en Meet y la clase próxima haremos ya un recorrido con un PowerPoint mirando un poco los datos del mercado de trabajo en Argentina. Y hacia allá nos vamos a ir moviendo un poquito más a debates más abiertos que los que propone el libro de texto, que no obstante, este es el capítulo 7, los invito a que lo lean así como miran ustedes todas las cosas en internet, así un poco tipo miro, scroll para ver algunos gráficos, para que se me terminen haciendo familiar algunas ideas. Entonces, brevemente, si en el mercado de bienes, a través de los precios, la comunidad iba a elegir qué bienes comprar y cuáles no, porque le parecía quizás demasiado caros, eh, estábamos respondiendo a una de las preguntas de la primera clase, que era ¿qué produce una economía? Bueno, va a producir lo que haya mercado. Por ejemplo, ahora se producen muchos respiradores, barbijos y alcohol en gel. ¿Qué se produce? Bueno, va a depender de cuál es la demanda de ese tipo de bien. ¿Cómo se produce? La segunda pregunta que aparecía en la clase introductoria de economía. ¿Cómo se produce? Esa respuesta tenía que ver un poco con la FPP, que para nosotros nos queda algo como más abstracta, tiene que ver con la producción. La FPP decía qué recursos, qué cantidad de recursos iba a asignar a determinada actividad económica. Si los asignaba a uno, no los podía asignar a la otra. Y así, si estaba la economía en pleno empleo. Eso determinaba cómo producir, de qué manera yo produzco, qué recursos, qué factores productivos asigno a diferentes tareas. Lo que va a responder el mercado de trabajo es la tercera y última pregunta esencial, que sería ¿para quién? ¿Para quién producir? Tiene que ver con la distribución del ingreso, es decir, ¿quién va a comprar esa mercadería? ¿Quién tiene el dinero? ¿Quién va a formarse como demanda en determinado mercado? Entonces aquí les resumí esto que acabo de decir. Y nosotros nos vamos a meter un poco en este pantano. O en un valle, en un bosque, como a ustedes les resulte, no un pantano. El mercado de trabajo va a tener que ver con la determinación de los salarios. La determinación de los salarios no es estrictamente la distribución del ingreso, ¿sí? Una cosa es fijar el salario, el número, el salario monetario, qué sé yo, cuánto está cobrando de bolsillo, no sé, 40.000 pesos un empleado municipal. Si yo multiplico ese salario de cada sector de la actividad económica por la cantidad de trabajadores, entonces eso me va a dar como una masa salarial. Entonces, si yo pienso que todo lo que produce una economía en un año tiene como contraparte los ingresos de la población, porque a toda esa producción, para realizarse, demanda mano de obra, entonces le tiene que pagar salario. Todo lo que yo produzco, esa serie del PBI que habíamos visto, tiene detrás una serie análoga, pero transformada en ingresos de la población, de la gente que trabaja para producirla. Bueno, hay, si quieren, dos grandes clases sociales que son empresarios y trabajadores. Entonces,
este para quién tiene un poco que ver con cómo se distribuye ese ingreso en el interior de la población. ¿Cuánto del PBI? ¿El 50%? ¿El 60%? ¿El 30%? Se lo llevan los trabajadores y cuánto los empresarios. Eso es como una especie de dilema medio existencial de las sociedades capitalistas. Sin meternos demasiado en eso todavía, les presento la que sería la respuesta neoclásica o más convencional a este dilema de la distribución. Lo quiero ver por aquí, y es: yo tengo 3 factores productivos, labor, capital y tierra. Es así, un poco en inglés, un poco en castellano. Cada uno de estos 3 factores productivos ustedes ya los conocen. Esto es Q de cantidad. Cada uno de estos factores productivos reciben un ingreso: el salario, wage, el interés del capital y la renta de la tierra. Cada factor productivo será remunerado acorde a su aporte al proceso productivo. Esa es la teoría de distribución de la renta que tiene el pensamiento más convencional o más teórico, que es el que nosotros estuvimos viendo en el caso de que los mercados funcionen de manera competitiva, etc. Bueno, es difícil pensar, y especialmente en el mercado de trabajo, que alguno de los supuestos de competencia perfecta que nosotros vimos en el caso de bienes se cumplan. Especialmente porque no se trata de consumidores y oferentes como esta imagen que teníamos de una feria con el mismo poder de negociación. En general, el trabajador acepta un salario, por lo general, más allá de que se pueda negociar en casos puntuales, pero necesita trabajar, y bueno, y la potestad de decir si efectivamente será empleado o no es de la empresa, no es tanto de una cuestión de negociación. Digamos que cuando la empresa quiere contratar, encuentra mano de obra. Cuando la gente quiere trabajar, no necesariamente encuentra trabajo. Entonces ahí hay una diferencia como muy esencial del mercado de trabajo, por lo cual se escapa de esta vía de ajustes tradicionales que nosotros un poquito estuvimos viendo. Pero bueno, primero la teoría. Tengo un mercado, tengo oferta y tengo demanda, como siempre. ¿Quiénes demandan trabajo? En contra del sentido común, en realidad quien demanda trabajo es la empresa. La empresa demanda no para consumir, como cuando demanda un consumidor que demanda un bien para comérselo, por ejemplo, sino para producir. Entonces, esta es la curva que representa cómo se comportan los empresarios. ¿Y qué es lo que me dice? Al igual que en el mercado de bienes, cuando mayor es el precio del trabajo, es decir, cuanto más altos son los salarios, menor va a ser la cantidad que van a contratar las empresas. Mientras que si el salario se dedica a caer, va a ir aumentando la cantidad que van a contratar los empresarios, ¿no? Es un poco sentido común, pero también hay bastante trabajo teórico detrás que nosotros no lo vemos en profundidad explicando este tipo de curvas. Entonces, la demanda de trabajo es la demanda de las empresas, tiene pendiente negativa porque indica que cuanto más alto es el salario, menor es la demanda de trabajo. Cuanto más bajo es el salario, mayor es la demanda de trabajo. Por el otro lado está la oferta de trabajo. Quienes ofrecen trabajo son los trabajadores. Y a la inversa, cuanto mayor sea el salario, más gente estará dispuesta a ofrecer su trabajo, y cuanto menor, hay gente que se va a quedar en su casa y va a preferir no trabajar. Eso tampoco ocurre en la realidad. El salario
medio como que vos aceptás el salario que te ofrecen, por lo menos para gran parte de la población, y, y es difícil pensar que la gente se dé media vuelta, por ejemplo, en este contexto donde a todo el mundo le recortan el salario, ¿no? Eh, es difícil pensar que uno se da media vuelta y dice, no, bueno, no, prefiero no trabajar por este salario, prefiero no trabajar y me voy a mi casa. Eh, por lo general es la empresa la que forma el precio, el salario, es la que lo determina. Tenés una entrevista laboral y te dicen, te vamos a contratar por esto. Y el trabajador por lo general lo acepta, del mismo modo que pasa un poquito con la oferta y la demanda cuando bajamos esas curvas un poco más al plano de la realidad. Pero voy a ir ya cerrando, con esto, con el desequilibrio preferido del mercado de trabajo. ¿Qué es lo que pasa acá? Y así nos introducimos un poquito en el pensamiento más keynesiano. ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá yo tengo un salario de equilibrio y un nivel de empleo de equilibrio. Acá todas las personas que quieren trabajar, o sea, la oferta de trabajo, consiguen trabajo, porque la misma cantidad de personas es la que quiere contratar una empresa. Ahora, ¿qué ocurre si el salario de mercado fuese superior al salario de equilibrio? O sea, en un lugar por acá. Acá tengo un desequilibrio de mercado. Ustedes ya están casi acostumbrados a esto. Bien, tengo un desequilibrio de mercado en donde tú a este salario, esta es la cantidad demandada y a este salario tú se cruza con la curva de oferta, esta es la cantidad ofrecida de trabajo. O sea, la oferta es mayor a la demanda. Si la oferta es mayor a la demanda, ¿qué quiere decir? Que hay desempleo, o sea, hay más gente que quiere trabajar que la gente que es contratada. ¿Y cómo se cierra esa situación de desempleo? Va a decir el pensamiento más ortodoxo. Bueno, si los salarios pueden bajar lo suficiente, se va a restablecer el equilibrio, porque a medida que bajen los salarios, la gente se va a desanimar y no va a ofrecer su trabajo, y a medida que bajen los salarios va a ser más rentable para las empresas contratar mano de obra. Entonces, nuevamente me encuentro en una situación de equilibrio. Fácilmente una crisis o una recesión, eso es lo que va a decir el pensamiento más liberal, digamos, la libre acción, el libre comportamiento de los mercados, solo va a corregir ese desequilibrio en el mercado de trabajo, que es justamente en donde nunca se vio que ese desequilibrio funcione. Y ahí es donde entra el pensamiento keynesiano. El pensamiento keynesiano aparece en una situación de una crisis muy severa en la economía norteamericana a principios de la década del 30, en el siglo XX, en el 1930-1929. Se produce una recesión a causa de un estallido, de una burbuja financiera, y la economía entraba, como un poco veíamos en los PPT que vimos del coronavirus, no paraba de caer, entraba en un círculo vicioso en donde los mecanismos de mercado no funcionaban. Eh, no se podía restablecer el equilibrio, simplemente había una caída en abismo. Y ahí es donde entra el pensamiento keynesiano, decir, chicos, los mercados no se autorregulan, menos en un contexto de crisis. Si no interviene el Estado, como veíamos nosotros también en esos PowerPoint, para frenar un poco, contener la caída de la demanda, esto va a seguir, y fue lo que ocurrió en Estados Unidos, de una recesión pasaron a una depresión, estuvieron casi 4 años o un poquito más, porque casi que terminan saliendo de esa recesión con la Segunda Guerra Mundial, o sea, casi 6 años estuvieron entre que los políticos decían, no, ya
ya va a dejar de caer el mercado y los keynesianos les decían no, eh, vos tenés que intervenir eh, porque acá no es que tenemos que encontrar un salario bien bajo y ahí se restablece el equilibrio y se vuelven a contratar trabajadores. Si las empresas no tienen una perspectiva de que van a vender en el corto o mediano plazo, por más que los salarios sean muy bajos, nadie va a contratar mano de obra. Bueno, hay muchas eh, como ideas detrás de estos como enunciados. Yo lo quería en principio dejar planteado el tema, espero haber sido clara. Les queda el video para volver a verlo eventualmente. Les voy a pedir un pequeño trabajito ahora por Meet, que hagamos en lo que queda de la clase. Y también voy a acompañar la clase con un breve video que introduce el pensamiento keynesiano para que lo miren en sus casas. Bueno, y también comentamos sobre el trabajo integrador, lo charlamos ahora en Meet. Bueno, un saludo.